Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este espacio de reflexión pedagógica. Mi nombre es Emily Gallego Lerma, estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Educación Primaria en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato. El propósito de este video podcast es analizar de manera crítica y articulada cómo la historia de México, las políticas de internacionalización y el marco normativo actual impactan de forma directa en las aulas y patios de nuestras escuelas de práctica. Como futuros docentes, entender que la legislación no es un texto muerto, sino una herramienta viva para resolver tensiones como la exclusión o la falta de convivencia, es el primer paso hacia una verdadera excelencia educativa. Acompáñame en este recorrido conceptual y práctico. Iniciamos con el análisis de la unidad 1. Para comprender la configuración del sistema educativo mexicano contemporáneo es mandatorio realizar una lectura genealógica. Acontecimientos históricos fundamentales como el laicismo decimonónico de las leyes de reforma, el proyecto de la escuela rural e indígena revolucionaria impulsado por Vasconcelos y la educación socialista de la década de los 30. No son eventos del pasado, son fuerzas vivas que determinan la fisonomía de la escuela pública actual. Como bien lo sostiene el Dr. José Bonifacio Barba en su tesis sobre el artículo 3 constitucional, la educación en México se ha estructurado históricamente no solo como un servicio público o una necesidad civil, sino como un proyecto de alta densidad axiológica, es decir, un proyecto ético y moral del Estado para la formación de la ciudadanía y la cohesión de la República. Los valores de gratuidad, laicismo, laicidad y obligatoriedad son conquistas históricas sedimentadas en nuestra Carta Magna. En mi escuela de práctica, la Escuela Primaria Urbana Doña Josefa Ortiz de Domínguez, esta herencia histórica se manifiesta de manera cotidiana en la cultura escolar, desde la rigurosidad y el valor cívico otorgado a los rituales del ordenamiento escolar, hasta la arraigada expectativa de la comunidad de padres de familia que conciben a la escuela como la institución garante de la movilidad social y la armonía comunitaria. La historia de México opera en el plantel como un sustrato identitario de legitima el aula como un espacio democrático y salvaguarda social. En la unidad 2 entramos al terreno de las políticas educativas internacionales y la supranacionalidad. En el contexto de la globalización, México no opera de forma aislada, forma parte de un entramado regulado por organismos multilaterales como la UNESCO, la OCDE y el Banco Mundial. Un eje rector de esta agenda global es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, el cual vincula de manera explícita la calidad educativa con la equidad, la inclusión, la no discriminación y el aprendizaje a lo largo de la vida. El análisis de estas políticas exige una mirada crítica. El autor Jorge Chacón Reyes, 2025, expone cómo las directrices de los organismos internacionales ejercen un influjo determinante en las reformas de los países en desarrollo. No obstante, como bien matiza Miguel Ángel Morales Sandoval, 2024, al no ser estos tratados de carácter vinculatorio en un sentido estrictamente coercitivo, el Estado mexicano nos adopta soberanamente bajo una dualidad. Por un lado, existe el compromiso ético-político de cumplir con los estándares internacionales para evitar el rezago con los indicadores globales, el soft power. Por otro lado, se genera una severa tensión al confrontar estos modelos estandarizados con la abrumadora realidad sociocultural, económica y geográfica de nuestro territorio. El gran desafío histórico de las políticas internacionales en México ha sido la transportación vertical, intentar aplicar recetas globales en contextos locales con profundas desigualdades, lo que a menudo visibiliza las necesidades reales de las escuelas periféricas o urbano marginadas.
Esta tensión entre lo global y lo local encuentra un intento de resolución histórico en las políticas educativas nacionales de la escuela mexicana, eje de nuestra unidad 3. El marco normativo vigente tiene su piedra angular en la reforma constitucional de mayo de 2019, el artículo 3, el cual eleva a rango constitucional el enfoque de derechos humanos, la igualdad sustantiva y el respeto irrestricto a la dignidad humana como rectores de la educación. Este mandato se operativiza formalmente mediante la Ley General de Educación, que redefine la excelencia educativa no como el logro de un estándar estandarizado de eficiencia económica, sino como el mejoramiento constante que promueve el pensamiento crítico y lazo comunitario. La gran ruptura epistémica de la NEM frente a los enfoques tecnocráticos precedentes radica en su organización curricular. Se abandona la fragmentación positivista de las asignaturas aisladas y se transita hacia una estructura integrada por los 4 campos formativos y 7 ejes articuladores, donde la inclusión y la igualdad de género actúan de manera transversal. Pero el núcleo de la transformación política está en la autonomía profesional del magisterio mediante el ejercicio del codiseño a través de las 3 etapas del programa analítico que inician de forma obligatoria en el plano 1. Lectura de la realidad del contexto comunitario, seguido del plano 2, contextualización del programa sintético y concluyendo con el plano 3, formulación del programa codiseñado. El Estado mexicano descentraliza el currículo. Ya no somos técnicos ejecutadores de una política vertical. Somos profesionales con la facultad jurídica y pedagógica de adecuar los contenidos nacionales a las urgencias vivas de nuestra comunidad escolar. En el primer plano de la estudiante, texto resaltado en la pantalla de los artículos principales de la ley secundaria. Esta dignificación de nuestra figura profesional encuentra su respaldo legal específico en la Ley General de Sistema para la carrera de maestras y los maestros, promulgada en septiembre de 2019. Su artículo 1 es contundente, sienta las bases para reconocer a las maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social, al regular los procesos de admisión, promoción y reconocimiento bajo principios de legalidad, transparencia y certeza. El Estado busca sepultar las lógicas punitivas del pasado, más allá de lo laboral. Esta ley secundaria define el perfil filosófico y ético del docente contemporáneo a través de los denominados perfiles profesionales y dominios del saber. De acuerdo con este marco normativo, el egresado normalista debe consolidar una identidad laboral caracterizada por la honestidad, la justicia, la equidad de género y un profundo compromiso con el bien común. El dominio demanda la construcción de ambientes inclusivos y el conocimiento pleno de los alumnos. Nos exige comprender que la docencia no se limita a la transmisión de saberes conceptuales en el aula de clases, sino que implica una responsabilidad ético-civil para detectar y erradicar cualquier barrera para el aprendizaje y la participación, asegurando que cada espacio escolar sea democrático y seguro. Llegamos al punto de convergencia donde la teoría política se somete a la prueba de la práctica situada. El plano 1 del programa analítico de mi escuela de práctica, la primaria de doña Josefa Ortiz de Domínguez, al realizar el diagnóstico pedagógico en el grupo de primer y segundo grado correspondientes a la fase 3, emergió una problemática socioconductual y de convivencia coeducativa, sumamente aguda en el patio escolar durante las sesiones de educación física. Se detectó una severa segregación especial motivada por cuestiones de género. Los niños varones ejercen un monopolio territorial absoluto sobre la cancha central a través de la práctica exclusiva del fútbol tradicional. Esta dinámica androcéntrica rutinaria genera el aislamiento periférico de las niñas, quienes se ven obligadas a participar de manera pasiva, estática o aislada, quedando excluidas del derecho al desarrollo motriz y el uso del espacio común. Paralelamente, el diversificar la clase, con juegos colectivos tradicionales de manifiesto un segundo vector del problema, una alarmante deficiencia en autorregulación socioemocional
y una bajísima tolerancia a la frustración ante la derrota. Los alumnos experimentan el perder el juego no como parte del aprendizaje lúdico, sino como una afrenta personal, lo que detona de forma inmediata agresiones verbales, reproches recíprocos y conflictos como interpersonales que fracturan por complejo la convivencia armónica del grupo. Al profundizar en el análisis causal de esta problemática, identificamos que las fuentes principales son la reproducción inconsciente de estereotipos de género que vinculan el espacio central de acción al varón y la pasividad a la mujer, sumado a un enfoque tradicional de la educación física basado en la competencia destructiva de ganar a toda costa. Los efectos colaterales son graves: la inhibición del desarrollo motor en el sector femenino, la consolidación de liderazgos autocráticos y un clima escolar hostil, impregnado de la frustración. Para prevenir de raíz este diagnóstico, diseñé e implementé una propuesta de intervención basada en las metodologías activas y el juego cooperativo, estructurada mediante un circuito de acción motriz por estaciones. El núcleo pedagógico de este circuito es erradicar la eliminación física y la lógica competitiva tradicional. En la estación uso 1. La balanza, el objetivo es el control corporal y el diálogo asertivo en parejas mixtas para equilibrar pesos. En la estación 2, el moral, se estimula la resolución de problemas espaciales donde el equipo completo debe sostenerse corporalmente sobre marcas de guises. En la estación 3, cuentos clásicos de Andersen, se apela a la empatía y la sincronización lúdica para limitar personajes literarios colectivamente. Y finalmente, en la estación 4, implementamos el fútbol con nuevas reglas, una variante didáctica radical donde un gol solo es jurídicamente válido dentro del juego si el balón pasó obligatoriamente por el pase coordinado de una niña o un niño antes del tiro a portería. Transformamos la estructura del juego para forzar la inclusión y regular colectivamente la frustración. Esta propuesta de intervención lúdico-motriz posee una rigurosa coherencia y fundamentación normativa. No es un apéndice de entretenimiento aislado en el patio, es la materialización del currículo nacional e internacional. A nivel internacional, responde directamente al mandato del ODC 4 de la Agenda 2030, enfocado en eliminar las disparidades de género y garantizar entornos de aprendizaje seguros, no violentos e inclusivos para todos. A nivel nacional se fundamenta en el artículo 3 constitucional en los fines de la educación de la Ley General de Educación, los cuales obligan al docente a promover una cultura de paz, la cohesión comunitaria y la igualdad sustantiva. Asimismo, se alinea con precisión milimétrica con los contenidos del plan sintético de la fase 3 en el campo formativo de lo humano y lo comunitario, movilizando de forma simultánea los contenidos de interacción motriz y pensamiento lúdico divergente y creativo. Al operar bajo este diseño, demostramos el dominio de las competencias profesionales de la licenciatura en educación primaria, las cuales nos exigen gestionar procesos de educación inclusiva basados en investigación, acción, utilizando el codiseño no como una prerrogativa teórica, sino como un acto de justicia social para restituir los derechos lúdicos y espaciales de las niñas de primero y segundo grado. En esta sección de análisis profundo es imperativo reflexionar sobre la complejidad intrínseca de la gestión de las políticas educativas. El destacado investigador Felipe Martínez Rizo, en sus agudas reflexiones sobre las reformas de nuestro sistema, pone el dedo en la llaga al analizar la brecha histórica existente en el diseño de una política en la cúspide del sistema. Las cúpulas de gobierno o los organismos internacionales y la traducción real de esa política dentro del aula de clases y del patio de recreo. Es lo que la literatura especializada denomina las dificultades de implantación o la desviación de estándares. A través del desarrollo de este proyecto integrador he comprendido que las leyes y los planes de estudio por sí solos no transforman la realidad. La ley otorga el derecho y el marco ético, pero es el docente actuando como un artesano pedagógico quien tiene la responsabilidad histórica de operacionalizar ese marco normativo.
Cuando una docente en formación se para en el patio de la escuela Doña Josefa Ortiz de Domínguez, observa la exclusión de las niñas y en lugar de normalizarla como una costumbre del juego infantil, interviene el reglamento del fútbol basándose en los principios de la inclusión de la NEM. Está cerrando la brecha de la que habla Martínez Rizo. La planeación didáctica situada es el puente de que transforma la macropolítica de escritorio de una micropolítica de la liberación y equidad en el patio escolar. Para concluir este video podcast, la elaboración de este análisis integrador consolida mi convicción sobre la indisoluble relación que debe existir entre la teoría histórica, la claridad política y la práctica docente situada. No podemos ser maestros que ignoren el origen histórico de nuestras instituciones ni profesionales indiferentes ante las agendas internacionales o las leyes de nuestra nación. Frente a las pautas de evaluación y los dominios de mi perfil de egreso, asumo el día de hoy un compromiso profesional inquebrantable. Me comprometo a ejercer una docencia crítica, reflexiva y éticamente responsable, donde el patio escolar y el aula de clases sean defendidos como territorios democráticos de inclusión universal. Me comprometo a combatir de manera frontal la reproducción de estereotipos de género, a utilizar la mediación pacífica ante los conflictos y a diseñar estrategias lúdico-motrices que antepongan el bien común sobre el individualismo competitivo. Porque educar en el México de hoy, bajo el espíritu de la nueva escuela mexicana, es un acto ético encaminado a redimir y emancipar desde la base comunitaria.